Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate. Y le doy la bienvenida a Edith Ávila, economista de la Universidad Panamericana y asesora del Instituto de Finanzas Personales. Gracias por estar con nosotros. Jesús Rodríguez Ambriz, expresidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Edith, Jesús, ha pasado tiempo ya de este anuncio que hicieron los Estados Unidos, las autoridades financieras de los Estados Unidos, de estos tres organismos financieros mexicanos, Edith. ¿Qué ha pasado en torno a la desconfianza que pueda tener el total del sistema financiero mexicano, o estos fueron hechos aislados, Edith? Lamentablemente no son hechos aislados. Se trata de un sistema completo en su totalidad, de manera integral hay que verlo, donde el crimen, la delincuencia organizada ha evolucionado y ha infiltrado no solamente el sistema de instituciones bancarias o no bancarias, sino que también ha logrado permear, ha logrado infiltrarse en las autoridades supervisoras de este tipo y supervisoras y que deben prevenir y sancionar este tipo de acciones de lavado de dinero, hay que decirlo específicamente. Entonces, a pesar de que México desde el año 2013 se ha esforzado, ha firmado convenios con Gafi, lanzó en el 2013 la ley que supervisa y evita y controla las actividades de lavado de dinero, se reforzaron en 2025, seguimos teniendo estos casos que nos evidencian. Además, si nos ponemos a ver un poco más la radiografía de cómo está siendo más vulnerable en algunas zonas y en algunos sectores las operaciones de lavado de dinero por su alta presencia, vamos a ver, por ejemplo, que las actividades portuarias y marítimas, específicamente en Manzanillo y en Veracruz, son difíciles de controlar y de monitorear por las cargas de grandes volúmenes. Entonces ahí lo que tenemos son facturas que están adulteradas, tenemos facturas falsas, tenemos una serie de actividades y la autoridad está rebasada, pero además sí pones la coincidencia del puerto de Manzanillo, los estados y los cárteles que dominan en esas entidades, vas a ver cómo esto va cruzando y va cazando datos. Entonces, es también impresionante que tenemos más observaciones sobre las actividades de lavado de dinero de Estados Unidos hacia México que dentro del propio país. Híjole, esto es terrible, Jesús Rodríguez, porque la pregunta es muy difícil identificar estas operaciones que buscan las bandas del crimen organizado para lavar su dinero, y es donde más les duele, y es donde todas las autoridades dicen hay que pegarles en el dinero, pero ¿es muy difícil identificarlas? No, porque ya ahorita lo vimos a través de este reporte de Estados Unidos, vimos cómo circula este dinero, ¿no? O sea, nos dimos cuenta que utilizaban el esquema que anteriormente explicó la profesora, y entonces en este sentido vemos todo el esquema, que la complejidad y también la organización que tiene el crimen organizado, ¿no? Lamentablemente se va a ir rebasada el sistema mexicano en el sentido de que ellos no lo encontraron. El que se dio cuenta fue el sistema bancario de Estados Unidos, porque a final de cuentas todo este recurso, este dinero que estamos hablando en dólares, tiene que pasar por la banca americana para que ellos puedan darle valor a ese dinero, porque así lo establecen, ¿no?, las leyes. Y entonces en este sentido se dio este esquema, y en este esquema que también participaron estas instituciones mexicanas, dieron reportes, y de esos reportes se llegó a la conclusión de estos tres bancos, bueno, dos bancos y casa de bolsa. Sí, porque si nos vamos a la lógica elemental, Edith, estamos llenos de grupos del crimen organizado. O sea, eso lo vemos con las muertes, van más de 206,000 muertos del 2018 para acá. O sea, eso es evidente, es una lógica común. Estos tipos tienen que lavar su dinero de su negocio, que es el trasiego de drogas, de personas, todo tipo de negocios ilícitos que realizan. Pues hay que poner mayor atención. Es muy difícil, Edith, ver eso, ponerles candados.
La realidad nos está demostrando que está siendo muy complicado poner los candados y que las autoridades, específicamente el SAT y la UIF, están siendo rebasadas por la complejidad y, vuelvo a mencionar, la evolución que los grupos, los grupos de delincuencia organizada están teniendo. Mira, de todo el ciclo, de toda la variedad de actividades de delincuencia organizada, siempre van a tratar de meter dinero, su utilidad, en el sistema legal. Eso es lo que le llamamos el blanqueo o el lavado de dinero. ¿Cómo lo están haciendo ahora? Eso se está volviendo muy interesante y las instituciones, recuerda que son más lentas. Las leyes son más lentas para evolucionar o incluso para aprobarse, pero en cambio estos grupos están resultando muy ágiles. Mira, están aprovechando la evolución tecnológica del sistema financiero y entonces están penetrando en las fintech, están penetrando en el mercado de las criptomonedas, están penetrando en el mercado de las plataformas de pago y de las plataformas de mercadeo electrónico también. Entonces, siempre, al parecer, lo que nos están demostrando en la práctica es que siempre encuentran la laguna de reglamentaria normativa, sí, la aprovechan y ahí están. Mira, un ejemplo muy comentado es el de las remesas. En las remesas tenemos particulares depositando dinero de Estados Unidos a México. Es una manera en la que lo están ingresando al sistema y lo están trayendo de regreso a México y lo están blanqueando. ¿Sabes cuál es el punto y por qué se menciona tanto que en las remesas hay presencia de dinero ilícito proveniente de grupos de delincuencia organizada? Porque de repente hay comunidades, y esta es una alarma que se ha encendido en Estados Unidos, comunidades, condados con poca presencia de población de origen mexicano, pero con una cantidad detectada de envío de dinero a México desproporcionada, muy grande. ¿Y sabes qué condados son? Eso también llama la atención. Es Minnesota, es Idaho, es Utah. Entonces, y los principales ciudades destino de este dinero son Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México. No son los estados caracterizados por una gran pobreza que los tenemos en México. Otra vez es ese cruce donde son estados, entidades donde hay una presencia fuerte de delincuencia organizada, una delincuencia que está llevando por atrás a las autoridades, persiguiéndolos literalmente porque no le están alcanzando el paso. ¿Qué situación? Porque aquí, Jesús Rodríguez, el gobierno celebra con bombos y platillos que recibimos más de 60,000 millones de dólares, pero es una manera tan solo de que el crimen organizado pues esté vinculado a eso, pero ¿a poco no lo preveían? ¿A poco no le calculaban que por ahí pudiera ser un resquicio para lavar dinero en México, Jesús? Bueno, ahí está el sistema para hacer reportes, ¿no? Desafortunadamente, todo este tipo de gente que se dedica a la delincuencia organizada está bien preparada, sabe los límites, sabe los umbrales para que no haya ese reporte. Entonces hacen varias operaciones para poder meter ese dinero mal habido en el sistema mexicano, y muchas de las veces es por este tipo de operaciones que son las remesas. Entonces por eso también con el gobierno de Estados Unidos también lo ha detectado, y por eso también ahora están fiscalizando más las remesas con este tipo de tarjetas que también ya el gobierno federal está dando, para que de alguna manera también empezar a identificar quiénes están haciendo esas operaciones, y que sean operaciones de gente reales, que no sean operaciones que simplemente sean testaferros o prestanombres para poder lavar dinero. Entonces, en ese sentido, y bien lo dijo esta Edith, creo que el gobierno mexicano va un paso atrás mientras el crimen organizado utiliza estas lagunas jurídicas para poder aprovecharse del sistema, no solamente del sistema judicial, sino también del sistema bancario, ¿no? Aprovecha, lo capitaliza
cuando el gobierno ya lo viene a regularizar, el crimen organizado ya está viendo otro tipo de plan para poder evadir este sistema de alertas del sistema financiero. Pero lo que veo de sus argumentos, Edith, Jesús, es de que las autoridades están siendo rebasadas, los criminales ven esas lagunas, pero para mí lo peor es de que las autoridades estén involucradas, les den la apertura y entonces sí, ahí es donde pues la tienen fácil. O sea, corrompen a los dueños, a estos ejecutivos de los bancos y entonces a lavar dinero, y es lo que le preocupa a los Estados Unidos. Absolutamente. No ayuda a crear un muro de contención al recurso ilícito que existan autoridades y funcionarios coludidos y corrompidos. No ayuda. Eso es una de las grietas que les facilita entrar. Mira, te voy a poner un ejemplo porque también está observándose movimiento irregular. Las tiendas del bienestar surgen con un propósito muy noble: acercar productos básicos a la población. Pero en esas tiendas todas las operaciones son en efectivo. No se aceptan tarjetas de crédito, todo es en efectivo. Bueno, ya se empiezan, no emiten comprobantes, es otra característica que tienen, y ya se empieza a observar operaciones irregulares, es decir, de mucha entrada de dinero en las tiendas de algunas comunidades, municipios, pueblos. Entonces, otra vez, la iniciativa es buena, ¿cómo se implementa? Ahí está el error, porque donde hay un responsable de la tienda, un gerente, un supervisor, un director, que está coludido con el grupo de la zona tiene ya un cómo empezar a blanquear dinero a través de una estructura legitimada. Entonces hay que tener cuidado con eso. A ver, ¿por qué se volvió tan popular el robo de combustible en México? No solamente es por la demanda y la necesidad de combustible, es porque fue otra vía para el lavado de dinero. Porque después del robo de combustible que iba a otras gasolineras, hay que decirlo también, ahí empezaban las facturaciones falsas. Entonces hay todo un armado que se repite una y otra vez con variantes, con mejoras, pero ahí está. Entonces no es que sea irrastreable, es que a veces falta la voluntad, la intención auténtica política y de administrador público de poner orden. Es que si somos mal pensados, Edith, quizá no sea un descuido o no sea esa idea de hacer un bien con estas tiendas del bienestar. Más bien ese sería el objetivo, ¿no? Ya desconfiamos de todo, Edith. Correcto, sí. Y entonces Jesús, nos hemos dado cuenta que en 2019, iniciando el año, tenía algunos días López Obrador de haber asumido la presidencia, vino lo del accidente de Tlahuelilpan en Hidalgo. Picaron un ducto, ¡pum!, explotó, más de 100 personas fallecieron, quemadas, unas imágenes impresionantes. Él dijo, ya no nos van a huachicolear, porque vamos a cerrar los ductos y porque vamos a traer pipas, vamos a comprar pipas para transportarlas, aunque nos tardemos más. Híjole, luego andan diciendo que esas pipas se ocuparon para otras cosas, Jesús. Entonces ya no sabemos qué tanto están involucrados verdaderamente con los criminales. Sí, aquí también es un tema de transparencia. Entre más transparente sea el gobierno, mejores cuentas va a tener. Lamentablemente, este tipo de acciones deja dudar a la población y también otro tema, la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, yo creo que está rebasada en el sentido de que sí hay reportes, hay actividades vulnerables en donde les exigen informes, pero a final de cuentas no hace su tarea. ¿Y qué es su tarea? Sí. Fiscalizar, ¿no? Fiscalizar que las operaciones efectivamente que están realizando cada actividad vulnerable sean realmente reales, que no sean simuladas
y que también no esté dentro del crimen organizado. Entonces yo creo que también aquí la UIF ha sido rebasada y que recientemente ya le va a dar con el nuevo titular un aspecto más policíaco, ¿no? Esperemos, Edith, pero digamos, somos autoridades que supervisamos. O sea, si tú ves que están enviando de Idaho, de Minnesota, pues eso brinca, no hay tantos mexicanos. Hay mexicanos en todos Estados Unidos, pero no hay tantos. Entonces esa es una señal de alerta. O estas tiendas del bienestar que están empezando a tener grandes ventas. O sea, es ahí donde deben identificar, pero no lo hacen, Edith, por omisión o por complicidad. Y a veces también es por limitación. La UIF tiene, si no me equivoco, hasta la última vez que lo revisé, que fue a finales del 2022, tenía 70 plazas autorizadas para funcionar. Pensemos que además mucho es electrónico, los sistemas, las transferencias cruzadas, etcétera, pero son 70 funcionarios para la complejidad del lavado de dinero, para el tamaño del país. Te diría, no es suficiente. No voy a instar a que se burocratice más, pero te voy a llevar a otro tema que es sensible y donde la propia autoridad, el UIF y el SAT confían en los notarios, en los corredores públicos, los fedatarios de la nación. El sector inmobiliario es un sector donde más lavado de dinero hay también, particularmente en 3 ciudades, Ciudad de México, Guadalajara y Cancún. Bueno, si tienes a un fedatario de la nación de cualquiera de estas 2 categorías que está siendo flexible con los recursos ilícitos, te vas a tardar mucho tiempo en detectarlo, porque de entrada partías del principio de confianza. Entonces ya los detectas cuando el volumen de transacciones está siendo muy, muy alto. Y ahí la delincuencia organizada es como una liebre, brinca rápido. Se pasa a otra notaría o con otro corredor, van cambiando. Por eso también se vuelve complejo el detectarlos y establecer el patrón de cómo han estado funcionando. Cerramos contigo, Jesús Rodríguez. Pues bueno, como decías, los Estados Unidos fueron los que detectaron estas transacciones de estos 3 organismos financieros mexicanos. En México no se dan cuenta. 1 minuto. Sí, la verdad, allí hace falta resultados. Y bueno, en este periodo que estuvo el ex titular de la UIF, no dio los resultados. Si vemos las cifras dadas por la misma unidad de inteligencia, no fueron a juicio ninguno de estos casos. Entonces yo creo que ahí hace falta mayor fiscalización, pero que, como también dice esta Edith, falta personal porque son muy poca gente para todas las revisiones que tiene. Y con esto concluyo, yo creo que aquí también el gobierno hace falta de tener un plan de trabajo para empezar a combatir esto. Es un cáncer que daña a todos. Sí, pues entonces aquí otra vez nuestras veladoras para que Omar Reyes Colmenares, el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, haga bien su trabajo, porque Pablo Gómez no lo hizo absolutamente nada bien. Edith Ávila, Jesús Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Este tema de lavado de dinero que le preocupa mucho a los vecinos del norte y que en México estamos poniendo poca atención. Hasta aquí este espacio de información. Continúe en la programación de Mega Noticias. Soy su servidor Alberto García Castillo. Muchísimas gracias.